como dice Augusto, las musas heliconiadas, ¿no? Que son 9, que vamos a ver, que las vamos a ver. Hay un momento donde Hesíodo las menciona, ¿no? Aquí tenemos a Clio, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. No, son ellas, las musas del monte Helicón, que le aparecen a Hesíodo en el monte Helicón, que se encuentra cerca de Ascra, donde él nace, donde él ejercía su actividad de pastor y agricultor. Y es el momento, bueno, es el lugar donde le aparecen las musas. Vamos a la segunda pregunta. La teogonía transmite un saber sobre el origen del mundo y de los dioses. ¿Cuál es el fundamento que afirma Hesíodo para establecer la verdad de este saber? ¿Bajo qué fundamento podríamos decir que establece Hesíodo la verdad del saber que nos narra, ¿no? La verdad del saber que escribe? No quiero hablar más porque, bueno, creo que la respuesta está puntualmente ahí. ¿Qué han colocado ustedes? A ver, voy nuevamente a la pregunta. La teogonía transmite un saber sobre el origen del mundo y de los dioses. ¿Cuál es el fundamento que afirma Hesíodo para establecer la veracidad de este saber? ¿En qué se funda la veracidad? Obviamente desde el punto de vista de Hesíodo, desde el punto de vista de quien nos narra esta historia, o estas historias en todo caso, para afirmar la veracidad de su narración, ¿no? De este saber en todo caso, pero finalmente es un saber sobre el origen del mundo. ¿Quién? ¿Erika? ¿O Graciela? ¿Están ahí? José, José Parizaca. ¿Qué han colocado ustedes? ¿Juana o Lucía? ¿Cómo han respondido a la pregunta número 2? Eh, yo pensé, creo que porque venía de los dioses, o sea, porque de las musas tenían el conocimiento de los dioses. Ya. ¿Tú, María? ¿Qué colocaste? Bueno, que procede del tiempo, porque ahí dice en una parte del texto que el tiempo es quien afirma, según las musas, lo que ellas dicen, lo que están narrando, lo que se está narrando es el tiempo, que ellas lo manejan en el pasado, en el presente, que lo están narrando. Ya, no diríamos que el tiempo es el fundamento, ¿no? Y aquí, bueno, cuando veamos las musas son hijas de Mnemocine, ¿no? La memoria, pero claro, no la memoria como podríamos entender nosotros, ¿no? Si la memoria, sino la memoria en el sentido de todo lo que ha ocurrido en el pasado y todo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De ahí que las musas tienen además dos funciones. Creo, si no me equivoco, saqué esa pregunta del, del cuestionario, porque es también importante, ¿no? Estas dos funciones que finalmente tienen las musas en toda esta historia. No diría el tiempo, ¿no? Entiendo lo que dices, pero está más en relación a lo que mencionaba Lucía. Mirko, ¿tú qué has puesto en esta pregunta, en la 2? La teogonía transmite un saber sobre el origen del mundo y de los dioses. ¿Cuál es el fundamento que afirma Hesíodo para establecer la veracidad de este saber?
Bueno, es que las musas saben decir falsedades, pero también saben decir la verdad. Ujú. Esto es un punto muy importante para las futuras filosofías. Que en esencia va a lo que decía también Lucía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fundamento de Hesiodo? Es decir, podríamos pensar que quien afirma algo del mundo hoy en día, su fundamento es la ciencia, ¿no? Hoy en día los científicos son los que de alguna forma nos muestran la verdad de todo lo que existe, de la medicina, etcétera, etcétera. En este caso, Hesiodo basa. Digo, no entiendo por qué mi internet está realmente, va, no sé si mal, está lento, o no sé. A ver, espero, espero realmente no nos interrumpa mucho el desarrollo de la clase. Como decía hace un momento, Mirko hace mención a una frase, ¿no? Que dicen las musas, que precisamente vamos a ver en un fragmento, porque es muy importante, no solo lo que dice en ese momento, sino un poco más adelante, ¿no? Que las musas saben decir verdades, bueno, dice primero, decimos mentiras que parecen verdades, pero también sabemos decir verdades, ¿no? Y claro, el conocimiento que tienen las musas eh, al ser hijas de Zeus y Nemocine, es un conocimiento de los dioses y por lo tanto Hesíodo basa o le da veracidad a su propia narrativa a partir de la revelación que le hacen las musas, ¿no? En términos estrictos, me animo a decir que sería la revelación eh, que le hacen las musas a Hesíodo, sería básicamente el fundamento de la teogonía. Pero bueno, obviamente voy a matizar en la medida en que tenga esta idea, ¿no? Que son las musas que al haberle dicho a Hesíodo lo que ha pasado sobre este tiempo inmemorial pasado, aunque también ellas saben todo lo que pasa en el futuro, ¿no? De ahí la idea de memoria, pero en un sentido distinto, como entendemos la memoria, sería el fundamento finalmente de este saber. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Hesíodo afirma, reina aquel sobre el cielo y es dueño del trueno y del llameante rayo, desde que venció con su poder al padre Cronos, perfectamente repartió por igual todas las cosas entre los inmortales y fijó sus prerrogativas. Esta pregunta ya era la respuesta de otra, ¿no? Que vamos a ver más abajo. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién está hablando Hesiodo en este fragmento que acabamos de leer? ¿Está Pacheco? Sí, exactamente. Está hablando de Zeus, como escribe José. Y de manera muy puntual, es Zeus es quien reina en el cielo, es el dios del trueno. Y obviamente, como habrán leído en la teogonía, es quien vence a su padre, quien vence a Cronos. ¿Y qué pasa después
de la derrota de Cronos es que reparte por igual las cosas, como dice, entre los inmortales, fija sus prerrogativas, pero además repara las injusticias que se van a ir produciendo primero con, bueno, que va a perpetrar, podríamos decir, el propio Cronos, ¿no? Pero finalmente Cronos igual repara las injusticias que comete Urano con él y con sus hermanos. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Esta me parece interesante. ¿Cuál es el significado del cetro que le dan las musas a Hesiodo? Que está en relación precisamente a otra de las funciones que tienen las musas en la teogonía. ¿Cuál es el significado del cetro? A ver, vamos por acá. Rafael Molina, ¿estás? Sí, estoy aquí, licenciado. Rafael, ¿qué has colocado tú acá? ¿Cuál es el significado del cetro que le dan las musas a Hesiodo? Por lo que tengo entendido, significa su transformación de pastor a profeta. Ya, bueno, yo creo que no, ¿no? Pero interesante la interpretación, ¿no? Y en todo caso, incluso Gionolov va a hacer una diferencia, ¿no? Entre los poetas como Homero y Hesiodo frente a los profetas, ¿no? Y ya vamos a ver en su momento esa diferencia. Rolando, ¿qué significa el cetro que le dan las musas a Hesiodo? Yo, yo puse que, pues el significado que en esa, que le, que, bueno, otorgan, ¿no? Las musas, es más o menos como si le darían una autoridad, ¿no? Una potestad para que pueda develar todo lo que ver con la voluntad de la estirpe de los sempiternos, ¿no? Porque como le estaba develando las musas desde la formación del cosmos, y las voluntades de los inmortales, de las ideas, entonces creo yo de que ese cetro significaba una autorización, una potestad para que pueda difundirles Sí, exactamente. todo lo que se le estaba develando. Exactamente, es un símbolo de autoridad, ¿no? El cetro, podríamos decir, es no sé si herramienta es el término correcto, pero en todo caso es de propiedad de los reyes, ¿no? Y las musas, hay un momento en el que le dicen a Hesiodo que ellas también aconsejan a los reyes, ¿no? Y obviamente este cetro es un símbolo de autoridad para poder decir la verdad, ¿no? De autoridad para poder transmitir los conocimientos que ella le están brindando, ¿no? En esencia, podríamos decir que es un símbolo de autoridad como tal. Ahora bien, ya hasta acá nos quedamos con las musas. Vamos a ver algunos aspectos más que no dejan de ser interesantes cuando revisemos los fragmentos. Pero vamos a la siguiente pregunta. En la cosmogonía de Hesíodo, el caos expresa la idea de confusión que provoca los problemas entre los dioses. ¿Verdadero o falso? Sergio, ¿tú qué has puesto? Puesto verdadero. ¿Por qué? Mire, licenciado, ahorita estoy tratando de entrar a mi examen, pero ya es que no abre, estoy en el Classroom, pero no Bueno, puedo no ver, puedo. o sea, no me acuerdo mucho cómo he escrito el examen. En este caso, bueno, No recuerdo exactamente, tal vez he hecho el contrario. pero en este caso, bueno, era Quisiera todo leer lo que he hecho, pero no tengo. No puedo abrir mi trabajo.
Eso te va a llegar cuando te llegue. Pero en este caso, bueno, que solo era verdadero o falso, has puesto verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué el caos expresaría la idea de confusión que provoca los problemas de los dioses? Porque por definición, pues caos, ¿no es cierto? Nosotros entendemos de que todo estaba confuso, no solamente en ese momento, en esa instancia, pero entre los dioses también. A mí me parece que era de esa manera, ¿no? Que había una confusión total y de ahí recién han surgido, como relata, ¿no? La Tierra, etcétera, y Urano, y han generado los hijos y tanta prole, ¿no? Todo lo que hemos leído. Pero eso me parecía, creo que he contestado así, la verdad, licenciado, no recuerdo, porque como le quisiera leer mi examen, pero no abro, no puedo abrir. No tengo otra copia hecho directamente al Classroom. Vale. No te preocupes, Sergio. Valdenazzi, ¿tú qué has respondido? Valdenazzi, ¿estás? ¿O Vidal? Licenciado, ¿se me oye? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, yo he puesto falso en esa pregunta, ya que más que todo el término caos va referido a un origen del cosmos. Entonces, de ahí que también al crearse el cosmos, primero Gea y Urano, sin tener una forma corpórea, van engendrando hijos que después van a tener formas incluso de elementos naturales, ¿no? Como es el aire, los mares, toda esa situación. Y de ahí que todavía se van a engendrar a los titanes y demás dioses. Pero volviendo, digamos, a la pregunta esencial de que el caos habría originado algún conflicto contra los dioses, yo lo he considerado como falso, por lo que he descrito, licenciado. Vale, te agradezco mucho, Vidal. Es falso. De hecho, es falso, ¿no? Porque el caos en este caso está dando vida, podríamos decir, a todo lo que va a ocurrir después. Hay varias definiciones de caos. De hecho, ni los autores mismos, diría, se ponen de acuerdo. Porque el caso de Kiriki Raven, por ejemplo, vamos a ver un pequeño fragmento, no lo tengo en español, pero lo vamos a ver en inglés, del texto de Kiriki Raven. Y quería, no encuentro mi fotocopia, porque ese texto llevamos precisamente en griega, pucha, hace cuánto, ¿no? Pero bueno, sí tengo el pedazo en el texto original. Y para Kirki Raven, caos viene de la raíz ha, que sea house. No hay audio. Por favor. Creo que me he cortado. Bueno, sin embargo, Gigionolov se refiere al, al caos como hendidura, ¿no? Como simplemente una hendidura, ¿no? Algo que va a empezar a quebrar, entiendo, esta unidad, ¿no? La unidad primigenia, porque en general las ideas de la antigüedad, ¿no? Y, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, todas empiezan con una con un todo primigenio, y a partir de ese todo, de esa unidad, se va a dar paso a la pluralidad, que es un problema.
eminentemente filosófico, ¿no? El paso de la unidad a la pluralidad, y en este caso es a partir del caos, ¿no? El caos no es el que va a provocar los problemas, ¿no? Es un momento primigenio, como dice el texto, bueno, más allá de las interpretaciones que podamos encontrar en los diferentes autores. De hecho, Kirk Raven habla de interpretaciones incluso en el tiempo, ¿no? Que para los pitagóricos significaba el agua, por ejemplo, o para Aristóteles, que ya tenía un significado, no miento, no, pero, o sea, para Aristóteles no recuerdo bien cuál era el significado, o otro posible significado era el significado moderno, que es el desorden, ¿no? Pero en este caso el caos es un momento que simplemente da pie a todo, al crecimiento, al nacimiento, qué sé yo, de una serie de dioses inengendrados, es decir, que no, que no requieren de la unión sexual entre dos dioses, como el nacimiento de Urano, por ejemplo, no nace de la propia Gea, pero luego los otros dioses sí nacerán por la relación sexual, ¿no? Tanto entre Gea y Uranos, o el propio Eros, ¿no? Que aparece, que nace desde el caos, ¿no? Pero el caos no es el elemento que provoca el desorden en todo caso, ¿no? Aquí hay una como que idea contraria a la idea que tenemos hoy de caos. A ver bien. Vamos a la siguiente pregunta. Identifica los tres relatos de la teogonía que tienen un valor cosmogónico. ¿Cuáles son los relatos de la teogonía? Que hay muchos, ¿no? Incluso el relato de Prometeo que hemos visto. Pero ¿cuáles tienen un valor cosmogónico? ¿Qué relatos? ¿No? Que en realidad podríamos dividirlos en tres. Ay, perdón, estoy modificando la pregunta. Va, ya, no, bueno, ahí. Que podríamos dividirlos en tres tipos de relatos de la teogonía que de alguna manera van a dar forma al cosmos. ¿Quién? ¿Adrián? ¿O Aminadab? Ok, no te preocupes, Adrián. Aminadab, Muriel. Ángel, Heraldo. ¿Cuáles son los tres relatos? ¿O cuál es? O si vamos por partes, ¿no? ¿Cuál es el primer relato o qué relato ustedes pueden mostrar, ¿no? Que tengan un valor cosmológico? Angélica. Buenas tardes, Licen. Tal vez uno de los relatos es la castración de Urano. Ya. Pues no recuerdo muy bien qué es lo que puse en el contenido, pero de lo que hemos leído, sí. Uno de los mitos sería ese, ¿no? Sí, exactamente. Es uno de los relatos que están en relación directa con el cosmos, ¿no? Que tiene un valor cosmogónico, es decir, que propician la formación del cosmos. El primero, podríamos decir, el primer relato es la castración de Uranos. ¿Cuál sería el segundo relato? Brian o Cady.
¿Cuáles serían los otros dos? La castración de Uranus. No, que ese no sería el primero en realidad, ese sería el segundo relato. ¿Puedo? Sí, Creo que el primero creo que sería a partir del caos, el nacimiento de los dioses, de los primeros, ¿no? exactamente, la primera generación, ¿no? A partir de Gea y Uranus. Y el tercer relato, para seguir preguntando de a poquito, es obviamente el ascenso de Zeus al poder, ¿no? Como algunos autores mencionan, este es un mito de sucesión, ¿no? El mito de sucesión se caracteriza porque trata de explicar cómo el personaje que ejerce el poder en ese mito, ¿no? Ha llegado a ese poder, ¿no? El ascenso de Zeus es el relato que finalmente le da orden, como hemos visto en esa cita, ¿no? Que reparte, como dice Hesiodo, reparte perfectamente todas las cosas por igual, además que les da prerrogativas, además que rompe la injusticia que Cronos comete con incluso con los que podríamos decir sus hermanos, ¿no? Contra los titanes, contra los hecatonquiros. No, Zeus es el que finalmente organiza o le da orden al cosmos. Bueno, le da orden al universo, ¿no? De que cosmos significa precisamente orden. Bien, vamos al siguiente. Voy a arruinar este y voy bajando. ¿Quién de los sempiternos decidió devorarse a sus hijos para evitar la sucesión de poder? Está muy fácil. ¿Quién? Cronos. Exactamente. Fue Cronos que, de la misma forma que Uranos, tratando de evitar la sucesión de poder, decide, bueno, en este caso, eliminarlos, aunque claro, no podía eliminarlos como tal, que no deja de ser interesante la idea, porque Uranos no deja que no deja que sus hijos salgan del vientre de Gea. Y Cronos, para evitar la sucesión, se los introduce él mismo a su vientre. Siguiente pregunta. De la unión entre Urano y Gea engendraron A. Bueno, este ha sido un error mío. Pensé que lo había hecho bien para que se puedan elegir más de una opción, pero bueno, si tienen una buena, asumimos que la pregunta está bien. ¿Cuáles son los hijos de Gea y Uranos? Los engendrados por Gea y Uranos, ¿no? Porque finalmente Gea engendra al propio Uranos. De Urano nace Afrodita, pero bueno, después de la castración, ¿no? Como ustedes han visto, Cronos bota los genitales al mar y de la espuma nace Afrodita. Precisamente afro, y me imagino que de ahí viene el término afro, significa espuma, ¿no? De Afrodita, y me imagino que de ahí viene que el peinado de los afroamericanos, o no sé, me imagino los africanos, posiblemente tiene una relación con ese término, ¿no? Que significa espuma. Pero obviamente Afrodita no es, porque no son producto de la unión sexual entre Uranos y Gea. ¿Quiénes son los hijos de Uranos y Gea? Si no me equivoco, Lick, eran los cíclopes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quiénes más? Los cíclopes. ¿Qué otros son hijos de Gea? Graciela. Exactamente, los titanes. Los cíclopes, los titanes. ¿Quién es más, Graciela? Lo que yo he puesto es Goto, Coto. Beareu, Higgs. Exactamente, que son los hecatonquiros, ¿no? De esos seres que tienen 100 cabezas y 100 manos, ¿no? Que los vamos a ver igual con más calma. Sí, serían, bueno, la idea era que coloquen y cada uno valía un punto, los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros.
¿no? Que Hesíodo no menciona el término, por lo menos, o no lo sé en todo caso, pero en el texto que tenemos menciona puntualmente sus nombres. Esto, no sé si esto va a generar algún conflicto. ¿Qué hizo Zeus luego de vencer a su padre? ¿Qué han colocado acá? Heinz, ¿estás? José estaba participando. Melanie. O Rafael. Eh, y como usted dijo, repartió el, como los trabajos que tenía que hacer cada uno de los dioses y reparar las injusticias que había. Exactamente. Repara las injusticias que había cometido Cronos en contra tanto de sus hermanos como de los otros dioses y pone las cosas en orden, podríamos decir. ¿No? Es finalmente Zeus el que ordena todo el caos que se ha generado desde el momento en que van naciendo los dioses. No solamente ordena todo entre los inmortales, no solo reparte el espacio, porque finalmente en gran medida los dioses griegos, los olímpicos, la religión olímpica en todo caso, que es diferente a la religión mistérica, que va por otro lado, ¿no? Basada más que todo en Dionisio y Deméter, bueno, y dioses que eran específicamente celebrados, podríamos decir, por los campesinos, aunque bueno, Hesíodo es un campesino, pero bueno, es un tanto distinto. El caso de los campesinos de las religiones mistéricas, bueno, en el caso del Ática, ¿no? Hesíodo, que bueno, es muchos años antes del periodo clásico, que es un campesino, pero él finalmente va a dar también forma a la religión olímpica. Son dioses espaciales, ¿no? Son dioses que se ocupan de diferentes lugares de la Tierra, ¿no? Hades está en el inframundo, océano, obviamente en el océano, o se ocupan de diferentes momentos que también ocupan espacios, como el caso de Ares, ¿no? Que aparece frecuentemente en la Ilíada, ¿no? Como el dios de la guerra, ¿no? Entonces es Zeus el que da las prerrogativas, el que ordena básicamente los espacios en función de los dioses. Y luego la última pregunta, que dice entre quiénes, entre qué grupos de dioses se libra la batalla que da como resultado el orden del cosmos, el orden actual del cosmos, que ya aquí podría ser una pregunta que es demasiado, bueno, que es redundante, ¿no? Porque ya cosmos significa orden. Pero bueno, para que aclarar un poco, lo he colocado, he escrito de esta manera, ¿no? El orden del orden, podríamos decir. En todo caso, entre quienes se libra la batalla que da como resultado el cosmos, ¿no? Es decir, el orden actual de las cosas. Rafael, Rolando ya, Sergio Vidal también. ¿Quién? La última pregunta. Licenciado, Dime. ¿sería entre los titanes y los dioses del Olimpo? Exactamente. Es básicamente entre los titanes y los dioses del Olimpo, ¿no? Que en alguna medida es también entre los titanes y los dioses del Olimpo, junto a los cíclopes, junto a los hecatonquiros, junto al propio Prometeo, y de hecho algunos titanes que no aparecen básicamente en la pelea, ¿no? Se sabe que Océano, por ejemplo, estaba lejos, no toma partida en la pelea, pero sí el caso de los cíclopes, a quienes Zeus libera, y también los hecatonquiros. Pero bueno, en esencia es la lucha entre los titanes y los llamados, los denominados dioses del Olimpo.
Bien, entonces, más o menos así estaba el examen. Creo que no estaba muy, muy difícil como imaginé al principio, pero bueno, a ver, voy a detener la transmisión y empecemos con Hesiodo. Denme un minuto, que ahora comparto. Denme un ratito, por favor, no entiendo, está o es en general mi computadora que está sumamente lenta. Bien, ahora sí les comparto. No sé, está demasiado lento, es como si despertara de mal humor y no le diera la gana. Ay, por Dios. Ya, a ver. Ahora sí. A ver, espero esté compartiendo. Y ya. A ver, empecemos con la teogonía de Hesiodo. Ya la conocemos a partir de, bueno, tanto del examen como de esta pequeña revisión, que espero haya una imagen un poco más clara, especialmente de quienes no han leído, quienes no han leído todavía o nunca han leído la teogonía de Hesiodo. Empecemos un poco con el contexto en el que vive Hesiodo. Bueno, más que el contexto, el espacio geográfico donde vive Hesiodo. Hesiodo nace en la ciudad de Ascra, en la región de Beocia, como pueden ver en el texto. Ascra está cerca, además, está cerca de Tebas. El monte del Helicón se encuentra en Tespias, si no me equivoco, que está muy, muy cerca a Ascra, es el lugar donde Hesiodo habría visto o habría tenido un contacto con las musas, quienes finalmente le dieron todo ese conocimiento. Atenas, como pueden ver, está un poco más abajo, ¿no? Que de hecho Beocia estaba al este, podríamos decir, del Ática, ¿no? Obviamente, si movemos un poco el mapa, ¿no? Si lo giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Es como generalmente aparece el mapa en los mapamundis. ¿No? Aquí pareciera que estuviera en el noreste, pero en realidad Beocia está en el este de Atenas, ¿no? Y en el sur, pasando el Golfo de Corinto, está el Peloponeso, ¿no? Donde se encuentra la famosa Esparta y bueno, y todas esas regiones. Bueno, Esparta la más conocida. Aquí también encontramos una ciudad importante que es Calcis, que está en Eubea. Es en Calcis precisamente donde muere Aristóteles. Después de la muerte de Alejandro Magno, los movimientos antimacedónicos, debido a que Aristóteles no era griego como tal, no era macedonio, porque nace en Estagira, que era perteneciente al reino de Macedonia. Y si
Aristóteles vive en Atenas se debe en buena medida, porque bueno, eh, ya radica antes de la conquista de Magno, pero vive en buena medida porque en ese tiempo, bueno, durante 10 años por lo menos, la conquista de Magno habilita finalmente a Aristóteles de vivir tranquilo. Bueno, finalmente bajo las normas griegas nunca pudo comprar nada, ¿no? Porque los extranjeros no podían comprar, comprar casas, nunca tuvo casa propia en Atenas, ¿no? De hecho, el liceo fue gracias a uno de sus discípulos. Y cuando muere Alejandro Magno, Aristóteles tiene que escapar de Atenas porque se generan una serie de movimientos antimacedónicos, ¿no? Y se va finalmente a la casa de su madre. No recuerdo bien si es ahí donde vivía su madre o donde su madre tenía una casa en Calcis, donde finalmente muere por un mal estomacal. También en el mapa podemos ver el Parnaso, un famoso lugar donde al parecer se encontraba Apolo con las musas, que estaba muy cerca de uno de uno de los oráculos más famosos de toda Grecia, ¿no? En la ciudad de Delfos estaba el famoso oráculo de Delfos, que tiene tanta importancia en la historia griega e incluso, ¿no? En los autores de la filosofía. No, bueno, y las demás son ciudades. El Ática es la región donde se encuentra la ciudad de Atenas. Bueno, Megara, los atenienses, como decía hace un momento, tenían relaciones pésimas con los tebanos. En todo caso, donde se encuentra Hesiodo, bueno, donde nace Hesiodo es en Ascra, es donde nace y muere básicamente. Hesiodo nace, no se sabe bien el tiempo en el que nace Hesiodo. De hecho, hay una serie de conflictos entre los autores que lo sitúan antes o después de Homero incluso. Se supone que Hesiodo tuvo una discusión con Homero, o participaron, mejor dicho, en un concurso donde gana Homero. Pero bueno, en todo caso, lo que se puede decir de Hesiodo básicamente proviene de sus propios textos, ¿no? Un poco en la teogonía y mucho más en los trabajos y los días. Se estima que nace entre el siglo VIII y el siglo VII, ¿no? O finales del siglo VIII o inicios del siglo VII en la ciudad de Ascra, ¿no? Donde vimos en el mapa que se encontraba en la región de Beocia. Toda esa parte era la región de Beocia. Su padre, lo poco que se sabe es que se dedicó al comercio si no me equivoco, una ciudad italiana, pero debido a, bueno, no se tiene con certeza los motivos, pero cae en bancarrota, por lo que el padre decide volver a la tierra de sus padres, ¿no? Él no era de Ascra, pero sí sus padres. Pero bueno, decide volver para dedicarse al pastoreo, ¿no? Y es en Ascra donde nace precisamente Hesiodo. El propio Hesiodo se dedica tanto a la agricultura como al pastoreo y es conocido además su hermano. Se sabe que tuvo un hermano, Perses, y tras la muerte de los padres, tanto Hesiodo como Perses heredan tierras y entiendo una cantidad de dinero. Que Perses, como el hijo pródigo, bueno, por lo menos la imagen que tengo, dilapida su dinero, dilapida su herencia de manera muy rápida. Entonces entran en un proceso judicial Hesiodo con Perses, donde Hesiodo acusa a Perses de haber sobornado a los ejecutores de justicia, a los jueces, porque finalmente le dan la razón a Perses y Hesiodo tiene que darle una parte de su herencia, ¿no? Esto se ve y yo creo que vamos a ver claramente en los trabajos y los días, que es un texto igual relativamente corto,
y especialmente, bueno, y es uno de los aspectos interesantes de los trabajos y los días, es que se constituye, podríamos decir, en un pequeño manual de ética, ¿no? Hesiodo construye, podríamos decir, una ética desde la agricultura. No deja de ser interesante. Eh, Más o menos, para poner el ejemplo, una persona que quiere, no sé, que quiere habas, tiene que sembrarlas, regarlas, esperar el tiempo necesario y esperar el tiempo necesario para que puedan dar fruto y pueda obtener las habas, ¿no? Y es así como debería obtenerse o como debería vivirse en todo caso, como se debería vivir. En cambio, quienes roban saltan todo el proceso y quieren apoderarse de las habas sin haber esperado todo ese tiempo. Es muy interesante el texto de los trabajos y los días. Como les digo, además de que vamos a encontrar ahí el mito de las edades, vamos a ver también algunos elementos relacionados a una ética que construye Hesiodo. Perdón. Ahora sí. Y bueno, no se sabe mucho más de Hesiodo. Murió en el mismo lugar donde habría nacido, en Ascra, sin mayor, bueno, popularidad al parecer sí la tuvo, pero bueno, no, la vida más allá de su fama como gran poeta, no pasa eh, es decir, no cumple hazañas o no, su vida no se caracteriza por algo más allá de ser un gran poeta. Entonces, comencemos con el texto de Hesiodo. Comencemos con las musas del Helicón, ¿no? Que es de la manera que comienza la obra de Hesiodo. A ver, empecemos. Bueno, yo voy a leer este fragmento y vamos a, bueno, ir leyendo más adelante. Les voy a pedir que me ayuden en la lectura de algunos fragmentos. Musas en el Helicón, ¿no? Que se refiere precisamente al monte del Helicón, de que las llama las musas heliconiadas. Bueno, que empiezo la lectura y dice: comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas que habitan la montaña grande y divina del Helicón, con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. ¿Quién es el muy poderoso Cronión? Zeus. Gracias, José. Sigo con la lectura. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Como decía hace un momento, el monte del Helicón se encuentra en la ciudad de Tespias, bueno, cerca de Tespias, entre Tespias y Ascra, que es donde se supone que bueno, donde se entiende, me imagino que Hesiodo pastaba sus ovejas. Las musas, además, de quienes estamos empezando a hablar, son las hijas de Mnemosine y Zeus, ¿no? Mnemosine es la memoria, pero no la memoria entendida como entendemos nosotros, la memoria como asumimos nosotros, como algo que recordamos en nuestra experiencia, ¿no? Que nosotros podemos ver, entre comillas, podemos ver el pasado a partir a partir de nuestra memoria. En cambio, en este caso, Mnemosine es la diosa de esta memoria, pero es algo así como una memoria del mundo. Es por eso que las musas
saben todo lo que ha pasado en el pasado y todo lo que va a pasar en el futuro. De ahí que una de las funciones es en esta teogonía revelarle a Hesiodo el conocimiento del pasado, pero también y hay un momento en el que las musas le dicen a Hesiodo que ellas también son consejeras de los reyes. Entonces también aconsejan a los poderosos, podríamos decir, para que tomen las mejores decisiones, además porque ellas conocen lo que pasa en el futuro. Las musas son 9. Y aquí, bueno, me da la libertad de colocar un pequeño texto, más que todo, no para leerlo ni nada por el estilo, pero para quienes están en griego o han tomado alguna clase de griego. Es un texto muy sencillo que está basado en la primera, sí, si no me equivoco, solo es en la primera o en la segunda, como máximo declinación. Es un texto que me gustaba mucho, que lo memoricé y bueno, lo pasé a mi computadora. No sé si lo han leído, que precisamente trata de las musas. No habla que las musas son 9, que son las diosas de la sexta palabra, creo, tontechnonca y epistemón, ¿no? De las técnicas y de las ciencias, y sinenea, que son 9. Y ahí menciona, ¿no? Melpómene es la musa de la tragedia, y Talía de la comedia, Uranía, bueno, no voy a leer todo el texto, pero para quienes estén en griego es un fragmento que me gustaba mucho y bueno, para que lo revisen. Pero vamos a lo siguiente, las musas son 9, que Hesíodo las está mencionando acá. No es el mismo texto, eso hay que aclarar, no es el texto de Hesíodo en griego, es un texto que me imagino es un texto pedagógico, porque está basado, como les decía, en la primera declinación. Hace un momento. A ver, vamos leyendo. Que no solamente son capaces de velar la verdad, sino también son capaces de decir mentiras con apariencia de verdad, que en opinión de Guillaume Olov, no, esta sería incluso una referencia a Homero, ¿no? O sea, referencia en el sentido de lo que Homero dijo es una mentira disfrazada de verdad, frente a lo que Hesiodo está por decir en este texto, ¿no? Y bueno, y la otra función, así como la más importante pareciera, porque Hesíodo la menciona particularmente a ella, ¿no? El caso de Calíope, que es la más importante porque además es consejera de reyes. Entonces, vamos con este texto, ya que estamos casi a la hora. Me gustaría cerrar con esto de las musas para ya pasar luego a la cosmogonía como tal. Bueno, eso lo veremos en la siguiente clase. Pero vamos leyendo, por favor. Le pido a alguien que me ayude en la lectura de este fragmento. ¿Quién? Ahora, ¿quién? ¿Quién no ha participado? A ver, Carla Lisette, ¿estás? Licenciado, buenas noches. Le cuento que no se ve nada, pero estoy con el libro. ¿En qué sigue? ¿Desde dónde? Ahora sí puedes ver. Ahora sí. Ok, por favor, Lisette o Carla. Desde así, ¿verdad, licenciado? No, todo. Pastores del campo. Ya.
Ay, ¿dónde? Pastores del campo, triste, oprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuándo queremos proclamar la verdad. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus, y me dieron un cetro después de cortar una admirable rama de florido laurel, infundiendo, infundiéronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado, y me encargaron a alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos, y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final. Mas, ¿a qué me detengo con esto en torno a la encina o la roca? Vale, te agradezco mucho, Carla. A ver, vamos por partes. Vamos por partes, tenemos pocos minutos, pero bueno, hay algunas cosas que me gustaría mencionar sobre esto. En primer lugar, bueno, hay un menosprecio, ¿no? Podríamos decir hasta natural de los inmortales frente a los mortales, ¿no? Las musas menosprecian a Hesiodo, ¿no? Los llama triste oprobio, ¿no? Triste vergüenza, podríamos decir. Y después le dicen, ustedes son tan solo vientres. Y claro, y esto significa, bueno, entendido como que los campesinos y la propia condición de Hesiodo de ser campesino, se los asume como seres atados a su propio apetito, ¿no? A la concupiscencia, al deseo, incluso a la sensualidad, ¿no? Recordemos que cuando Platón habla de estas de estos tres estratos de la sociedad dentro de su famosa república, ¿no? Los filósofos tenían el alma, si vale el término, que predominaba en los filósofos, estaba en la cabeza, ¿no? En la mente, en el pensamiento. En el caso de los segundos, en el corazón, los irascibles, y en el tercero, en el vientre, ¿no? El alma concupiscible, precisamente. Entonces, Hesiodo, que en su condición de pastor, en su condición de agricultor, hace que las musas, o en todo caso, bueno, vayas a saber cómo realmente escrito Hesiodo este texto, ¿no? Se acercan y lo, eh, no diré lo humillan, pero en todo caso eh, menosprecian al pastor, ¿no? Los campesinos, como la mayoría de los productores en el mundo griego, estarían atados a la concupiscencia, ¿no? Estarían atados al deseo y a la sensualidad. Pero y esto permite afirmar que esto le ayuda en todo caso a Hesiodo a poder afirmar la verdad de su discurso. Es decir, que no es una idea que él tiene por ser pastor, no es un conocimiento que él ha adquirido a partir de su técnica, podríamos decir, de su técnica de la agricultura. Es decir, no es un conocimiento que se halla en las habilidades del poeta, ¿no? Del propio Hesiodo. Y por ello, la importancia de este fragmento es que el conocimiento que adquiere Hesiodo sobre el mundo antiguo es una revelación de la divinidad, ¿no? Es decir, es una revelación de las musas. Él se menosprecia en este texto precisamente para darse la autoridad del conocimiento que él tiene o que él carga, podríamos decir, ¿no? Y ese es un primer punto que me parece muy importante. Y el otro punto es lo que decía Mirko, lo que mencionaba Mirko hace un momento en una de las preguntas del examen, ¿no? Las musas dicen dos cosas importantes. Sabemos decir mentiras con apariencia de verdad, pero también sabemos decir verdades, ¿no? Y por lógica, la teogonía es una verdad, ¿no? Es el don, como dicen algunos autores, que le dan las musas a la humanidad a través de Siodo, que es precisamente la revelación de esta verdad sobre el origen del mundo, ¿no? Y el origen del mundo está asentado sobre el origen de los dioses.
Y esta frase también hace referencia a que la verdad no está dada por la opinión, si vale el término, de las personas, ¿no? Esta afirmación que hace Hesiodo, primero, em, primero menospreciándose a sí mismo frente a las diosas, ¿no? Frente a las musas, para afirmar que el conocimiento que tiene no se basa en una habilidad de él mismo o en una inteligencia, sino en una revelación, ¿no? Y segundo, em, que al afirmar que este conocimiento solo se puede obtener por revelación, evidentemente nadie podría contradecir al poeta, porque no sería un conocimiento, no sé si el término es correcto, pero tal vez mortal. Eso también recuerda al poema de Parménides. No sé si lo han revisado, el famoso poema del ser de Parménides, porque es una diosa a Parménides que le muestra a Parménides finalmente la verdad, ¿no? La verdad del ser, podríamos decir, bueno, o el ser en todo caso. Eso también llama la atención, bueno, lo que dice Guillaume Olof en su texto es que Hesíodo habría escrito esta parte en relación a Homero, ¿no? Quien desde el punto de vista de Hesíodo, obviamente desde el análisis de Guillaume Olof, ¿no? Lo que Homero hizo es escribir mentiras con apariencias de verdad, ¿no? En contraste al propio Hesíodo que nos estaba mostrando la verdad de las cosas. Además, en esto también em, se diferencia Hesíodo del propio Homero, ¿no? No sé si Homero tiene más obras que la Ilíada y la Odisea, que son las únicas que conozco, pero en todo caso, Hesíodo habla mucho de sí mismo. Bueno, no mucho, pero en todo caso, él es un personaje más de sus obras, ¿no? Y él está tratando de marcar la veracidad de su texto a partir de precisamente este encuentro que tiene con las musas. Y Genolof también sostiene que este momento sería el primer elemento filosófico que aparece en el mito, ¿no? De ahí que para Olof, Hesíodo es el primer filósofo del mundo griego antiguo, porque Hesíodo tiene una pretensión muy clara y es enseñar la verdad, ¿no? A diferencia, obviamente, de los filósofos posteriores o de los bueno, diría de los presocráticos, pero incluso Parménides hace una referencia a la diosa. En todo caso, el criterio de veracidad que manejan, en todo caso, el que maneja Hesíodo, es precisamente la revelación de las musas, que es una verdad y además es una verdad que él quiere enseñar a los demás, ¿no? Que como decía hace un momento, sería el primer elemento propiamente filosófico de este mito, ¿no? El apelar a una autoridad divina, lo cual también le permite generar una distancia entre él como aquel que ha sido elegido por los dioses para que le revelen la verdad que les va a enseñar a los demás, y obviamente entre él y las personas comunes, podríamos decir. Podríamos dividir entre él que posee la verdad revelada de la divinidad frente a las opiniones, a las diversas opiniones que tienen las demás personas, ¿no? Ese sería un primer acercamiento, un primer elemento que me parece importante para poder entrar luego a la teogonía de Hesíodo. Bien, estamos a 4 minutos fuera de la clase. Mirko, creo que... Sí, no sé si se me escucha, licenciado. Ahora sí te escucho bien. Ya, perfecto. Bueno, este punto de la interpretación de la verdad y la vía de la opinión me parece interesante porque en realidad quisiera hacer una breve analogía con el autor que alguna vez te citó, ¿no? Barthes o Barthes. ¿Ya? Más allá de lo que él pretende hacer, que es en realidad tapar el poder significante del mito con avasallador por otro mito
artificial, que es su última pretensión, en realidad escapar de su estructuralismo. Lo que yo quisiera resaltar del autor es que él sí señala que todo mito trabaja con sentidos incompletos, con imágenes pobres. Ese es su poder, ¿no? Porque si no fuera ambiguo el mito, sería una totalidad, ¿no? Una imagen total de la ideología, Claro. verdad interpretada. Entonces ahí vemos la interpretación del señor Love, vemos la interpretación de Parménides, vemos la interpretación de Platón y de otros autores, ¿no? Porque en realidad, si vemos la vía de la verdad, es una vía de lo divina, ¿no? Es una vía de los dioses, es lo invariante, es lo perfecto, es lo inmutable, es lo que no cambia. Y la vía de la opinión es lo falso, ¿no? Es decir, lo que cambia, lo humano, lo mutable, ¿no? Ahí tenemos vertientes, no solo para Parménides, también para Heráclito, ¿no? Platón habla de los arquetipos ideales verdaderos, inmutables, que no cambian, ¿no? Y bueno, el mundo de la caverna es el mundo, el reflejo de la falsedad, de la mentira disfrazada de verdad, ¿no? Y etcétera, etcétera. Las categorías numéricas a priori solo existen previamente a lo que aparece, son verdades, los fenómenos son verdaderos para nosotros, etcétera, ¿no? Entonces casi todos los filósofos en realidad no se desprenden de esta primera reflexión que hace Hesíodo sobre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Sócrates también anda por ahí, ¿no? Súper, te agradezco mucho el comentario, Mirko. Bien, nos quedamos acá, nos vemos la siguiente semana, el jueves hay asueto desde el mediodía, así que nos vemos para continuar con Hesíodo el día martes. Bien, que les vaya muy bien, que tengan buenas noches, que tengan una buena Semana Santa. Quienes son católicos, que tengan una feliz Semana Santa, quienes no, que tengan un feliz feriado de Semana Santa. Que les vaya muy bien, nos vemos el próximo martes. Gracias, licenciado, hasta luego. Gracias,